platico un poquito. Yo me llamo Ángel, como me presentó el pastor. Somos un ministerio educativo que estamos trabajando directamente con diferentes iglesias y escuelas de todo el país. Pertenecemos al ministerio de los pastores Enrique y Tita Bremer, que por cierto les mandan un fuerte saludo. Nosotros como iglesia hacemos varias cosas en México, entre ellas tenemos una red de iglesias, tenemos un ministerio de adoración que se llama En Espíritu y en Verdad, tenemos las conferencias de jóvenes que se llaman Encuentro, que por cierto ustedes estuvieron muy activos. Gracias por todo su apoyo, la verdad fue increíble poder contar con iglesias amigas como ustedes. Tenemos diferentes colegios y hacemos algo bien importante, que es un sistema educativo el cual ustedes como iglesia han adoptado y han decidido correr con nosotros en esta visión que Dios nos ha dado. Y para comenzar, quiero compartirles algunos pensamientos que tengo sobre lo que Dios está llamando a la iglesia a participar en estos tiempos. Si como iglesia abrazamos lo que les voy a compartir, estoy seguro que vamos a entrar a una nueva dimensión para lograr una verdadera transformación en este país. Y no hablo de la 4T, no se preocupen. Hablo de una verdadera transformación generacional que penetre hasta lo más profundo de nuestra sociedad y traiga un cambio que sea una renovación completa en nuestra sociedad. Pero necesito de que ustedes lo abracen, necesito que ustedes estén conmigo, que toda su atención no se desvíe y que podamos estar conectados con lo que Dios quiere hablar esta mañana a su iglesia. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a orar. Dios, gracias por esta bella iglesia, gracias por los pastores. Te doy tantas gracias por tu misericordia, Dios. Queremos pedirte que el día de hoy tú traigas una palabra que transforme nuestro corazón, que nos des entendimiento para poder cambiar este país, Señor. Dame de tu gracia para poder expresar lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿y de qué se trata esto que les quiero platicar? Es muy sencillo, aparentemente, pero es muy complejo la realidad cuando uno se mete en esto, y se trata de educación. Pero no cualquier educación, sino de la educación que alimenta el intelecto, pero que también aviva el espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y muchos de ustedes es probable que no se sientan conectados con el tema y pueden preguntarse, ¿qué tiene importante la educación? La realidad es que todo, la educación tiene todo de importante en este país, porque la educación forma la mente de una sociedad. La educación primordialmente en México se imparte en dos lugares. Primero es la familia, porque ahí es donde el alumno, la persona, el ser humano, llamémoslo así, aprende valores, tradiciones, normas básicas de comportamiento e incluso aprende hasta religión, ¿no? Aprendemos incluso hasta mentir. Cuando dice mi mamá que no está, ¿no? Que les marcan los de Electra, dice mi mamá que no está, y el cobrador ahí en tu puerta, ¿no? O sea, realmente en la familia aprendemos muchísimas cosas. Y en segundo lugar es la escuela. Y cuando la persona ingresa a la escuela, inicia una segunda etapa de transferencia de conocimiento, donde el alumno se ve influenciado por diferentes cosas en su vida que tienen que ver directamente con el profesor, con sus compañeros, con el sistema educativo y el material que estudian en los libros. Y escúchenme, esto puede ser positivo para el estudiante, para que lo ayude a impulsar a descubrir nuevas capacidades, o puede ser algo completamente catastrófico. Muchos de los que estamos sentados aquí, la escuela tradicional nos arruinó la vida, la verdad. Yo veo a varios jóvenes que dicen, sí, amén, a mí ya me la estaba destruyendo, ¿no? Pero es la verdad. A veces hay gente aquí que un profesor le arruinó su vida. Hay gente que cree que no puede lograr más gracias a un profesor que le dijo que era un burro porque recibió un golpe, porque recibió un maltrato, porque recibió algún tipo de abuso por parte de un profesor, de una maestra o por parte de un compañero. La escuela es fundamental para las nuevas generaciones y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante de cómo una escuela mal enfocada puede destruir la vida de miles de personas.
Y voltea a ver el país que tenemos. El país que tenemos es un país con muchísimas complicaciones y tiene que ver por la educación que nosotros estamos impartiendo dentro de la familia y dentro de la escuela. Porque las dos cosas son bien importantes, pero ¿saben cuál es el problema de las familias hoy en México? El problema grave de las familias es que quieren que al niño lo termine de educar la escuela. Y luego cuando el niño es adolescente se lo traen al pastor para que lo termine de componer. Imagínate al rato, el pastor viene y dice, oiga, usted quiere que haga en un año lo que usted no hizo en 13. ¿Sí me estoy explicando? La educación es lo más importante donde nosotros tenemos que poner la vista, aun y cuando todavía no tengas hijos o cuando tus hijos ya estén mayores. Y les voy a decir unos datos alarmantes de México. Según la OCDE, México se encuentra en el primer lugar de abuso y maltrato infantil dentro de las escuelas. El primer lugar. Esto es alarmante porque 1 de cada 3 niños en México sufre agresiones dentro de la escuela. 1 de cada 3. Y probablemente tú tengas un hijo en una escuela pública y esté sufriendo un abuso y no sepa cómo comunicarse. 1 de cada 3. Es un dato muy alarmante. El primer contacto que tiene un niño con la pornografía, ¿dónde creen que es? Dentro de la escuela. En los años 90, el primer contacto pornográfico era a la edad de 14 años. Ahorita, debido al internet, a las redes sociales, a que todo el mundo trae celular, bajó a los 8 años. Niños de 8 años están siendo destruida su mente por una imagen pornográfica que les comparte un compañerito. Y yo sé que eso puede pasar también dentro de las escuelas cristianas, yo no me engaño, pero es mucho más fácil detectarlo por la cantidad de alumnos que se tiene. ¿Sí me estoy explicando? 8 años, un niño ya su mente está siendo destruida. Saben que los expertos dicen que una imagen pornográfica dura en promedio 13 años de borrarte de tu mente. Una imagen pornográfica puede crear una desviación sexual. Una imagen pornográfica puede despertar emociones que tú no conocías, emociones prematuras, y te pueden arruinar tu futuro. Y en México, la primera imagen pornográfica que un alumno ve, lo ve dentro de la escuela. El 99% de los adolescentes hombres, el 99% de los adolescentes hombres y el 86% de las mujeres ha visto pornografía antes de los 16 años dentro de su escuela. Y muchas veces es sin querer. Está la bolita de amigos platicando y qué onda, qué están viendo, y de repente el amigo que trae una revista y sin querer, probablemente no lo hizo, buscándolo, y empieza la imagen pornográfica y eso empieza a generar una adicción. Y parece que es algo como que, ay Ángel, la pornografía, ¿qué tanto puede daño causar? Está comprobado por distintos investigadores que una imagen pornográfica puede destruir la mente de un niño. No están preparados para ver ese tipo de cosas, ni un adulto. Está comprobado que el gran daño cerebral que se genera cuando tú introduces imágenes pornográficas, eso está comprobadísimo. Imagínate en un cristiano, ¿tú cómo crees que el diablo va? O sea, hace poco estuve platicando con una pastora que tiene un ministerio que se llama Ya Basta. No sé si lo han escuchado, Tati Martínez, la esposa de Hugo, que fueron directores de Cristo para las Naciones. Y ella nos platicaba, el tema de la pornografía es un tema sumamente serio porque hay adicciones dentro de la iglesia, pero que nadie puede hablar. Y muchas de esas adicciones se generan cuando uno es niño. ¿Y dónde está el problema? En la escuela. En que tenemos profesores que probablemente lo alimentan, porque México es un país de machismo y hay un profesor que le puede decir, ándale para que se haga hombrecito. Y probablemente suene como alarmante, y no, claro que no, pero no, sí pasa. Sí pasa. Hemos visto cómo los valores familiares se pueden ir literalmente al caño por una mala influencia dentro de una escuela. Les platico el caso de mi hermana. Mi papá es pastor. Mi hermana son de esas veces que tú dices hasta en las mejores familias, y no porque mi familia sea la mejor, la verdad. Tenemos muchas deficiencias como todas las familias cristianas,
Pero de repente algo pasó. Mi hermana, creciendo en una iglesia cristiana, por una mala influencia de la escuela, todo lo que mis papás sembraron en ella fue cuestión de un semestre para que fuera destruido, y mi hermana terminó en un lugar completamente distinto de lo que Dios tenía planeado para ella. Se fue de la casa, se metió mil cosas, hizo de su vida lo más terrible que te puedas imaginar. Y dices, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo no en la casa, porque mis papás, a mí me consta que se empeñaban por enseñarnos y darnos lo mejor de educación cristiana. Pero ¿cómo puedes competir como papás cuando de repente también tienes otra guerra que estás librando en una escuela con una influencia completamente satánica que quiere destruir la vida de tu hijo, que quiere dividir tu familia? Nos costó años poder volver a recuperar a mi hermana, porque la condición en la que ella terminó fue completamente triste. Y dices, mis papás, ¿cómo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues probablemente tú hiciste todo bien, pero en la escuela puede haber cosas que tú no te vas a imaginar cómo van a afectar la vida de tu hijo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el problema no se queda solamente en temas de abuso, de bullying, de dilución de valores, sino también que dentro de las escuelas hay una pésima transferencia de conocimiento, y esto pasa en México. Nuestros problemas sociales, iglesia, como país, son realmente el reflejo de una pobre educación. Diferentes expertos a nivel mundial han hablado que la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza se combaten con educación. Mucha gente cree que la corrupción es vamos a mocharle la mano al delincuente. Eso no va a solucionar nada, la verdad. Mucha gente cree que no, es que voy a cortar esto y voy a terminar de quitarle el dinero a las guarderías porque hay corrupción. Eso no va a terminar. La corrupción viene dentro del hombre. Un hombre que no recibe una educación adecuada es más probable que sea propenso a corromperse, a caer en el narcotráfico. Si queremos combatir el narcotráfico, empecemos en los kinders. ¿Sí me explico? Es ahí donde nosotros necesitamos sembrar el futuro de nuestro país, en los niños que tienen 3 años. Pero a veces, como vemos que es que falta mucho para que crezcan, un cambio generacional lo vamos a notar en 20 años, pero tenemos que empezar ahorita. No puedes esperarte a que el alumno tenga 20 años, lo llevamos a encuentro y en encuentro su vida va a cambiar, porque le va a costar trabajo. Vienen muchas cosas cargando desde el trasfondo escolar y el trasfondo familiar. Necesitamos empezar cuando ellos son chiquitos. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. La palabra de Dios no vuelve vacía y tenemos que sembrarla desde que están en la escuela. Observa los países de primer mundo. Observa los países. Los problemas que enfrentan no se parecen en absoluto a los que tenemos en México. Para nada. Y el común denominador es que ellos tienen una buena educación. Ese es el común denominador de esos países. Y México en educación estamos reprobados. Hay una prueba que se llama la prueba PISA, que se hace cada determinado tiempo. Y la última prueba que tuvimos, México sacó el lugar 57 en promedio en matemáticas, en ciencias y en español. Este año el gobierno federal hace una prueba que se llama Planea y la aplica en todas las escuelas públicas y escuelas privadas. Y en la prueba de México, no en la prueba internacional, en la prueba de México, ¿cómo creen que nos fue? Salimos reprobados en nuestra propia prueba. México está por abajo del nivel de matemáticas y lenguaje que debemos de tener. Nuestras escuelas están hechas para que el alumno solamente tenga conocimiento y responda un examen, pero no se les enseña un pensamiento crítico. Y muchos de nosotros no tenemos un pensamiento crítico. Mucha gente en México cree lo que cree porque así le dijeron que era, pero nunca se pone a cuestionar. Y yo sé que ustedes están aquí porque han cuestionado esa verdad.
y terminaron saliéndose de un sistema tradicional porque llegó entendimiento a su mente y su mente fue alumbrada por el mensaje de Jesús y terminaron viendo y teniendo un entendimiento, pero la mayoría de las personas no lo tienen porque así se te enseña a pensar en la escuela. México, la gente sale de la universidad lista para ser manufactureros. México es un país que no le ha apostado al conocimiento, le apostamos a que lo que los demás conocen nos digan cómo hacerlo y aquí lo fabricamos. Sobre todo en la ciudad donde yo soy, en Chihuahua, la manufactura, los grandes países de economía del conocimiento escogen la ciudad de Chihuahua para ir a poner su planta porque dicen, me sale barato, tengo ingenieros y me salen baratos. Y que ellos estén ahí en la línea de producción supervisando, armando, porque México desgraciadamente en la escuela no se nos enseña a pensar para crear. Y eso es un problema. Oigan, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver que México haya salido mal en lenguaje y en matemáticas? Y quiero que sepan que todo tiene que ver con la iglesia. Queremos que los niños aprendan a leer nosotros como sistema educativo y adquieran entendimiento para que comprendan la verdad. Por eso quiero que un niño se eduque bien, porque un niño bien educado va a comprender las escrituras y cuando tú entiendes la verdad misma te hace libre. ¿Sí me estoy explicando? Y dices, ¿cuál verdad? La que viene en las Sagradas Escrituras. Una de las materias más importantes para mí y para nuestro sistema educativo es el español o el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la capacidad de comunicar una idea, ya sea de forma oral, de forma escrita o incluso de maneras no verbales, como imágenes o señas. Pero si nosotros nos ponemos estrictos y te vas al diccionario y abres qué significa la palabra lenguaje, según el diccionario es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Di conmigo, palabra. Es la capacidad que tiene un ser humano para expresar sentimientos, ideas por medio de la palabra. Y es aquí cuando el lenguaje en la escuela se vuelve sumamente importante. Tener bases en lenguaje es sumamente importante porque Dios ha decidido comunicarse al ser humano mediante la palabra. ¿Sí me captas? Y lenguaje se vuelve sumamente importante. Cuando Juan 1 dice, en el principio era el verbo, hubo un salmista por ahí que dijo que Jesús es verbo, no sustantivo, ¿verdad? Pero la gente asocia la palabra verbo con la acción y está completamente errada, porque cuando te vas al original griego de qué significa verbo, la traducción original es logos, que significa la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Jesús es la palabra hecha hombre de Dios para que nosotros podamos entender el mensaje verdadero, las letras y lo que Jesús ha hablado y está escrito aquí. Es de suma importancia porque esa es la palabra de Dios que bajó del cielo para que nuestra vida fuera cambiada. Y cuando no tienes unas bases de lenguaje correctas, vas a terminar entendiendo cualquier cosa. Una vez me tocó ir a predicar a un grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes le pido a uno de los alumnos de 13 años que abriera la Biblia y que leyera un versículo. De veras no le entendí nada, porque parecía que las comas, los puntos estaban de adorno nada más. Y la acentuación y el cuate no podía hilar una sola frase. Hay adultos que abren la Biblia y que ya terminaron incluso la universidad y no pueden leer la Biblia corrido. Y mucho menos si no la pueden leer, no la pueden entender, porque sus ojos la van leyendo, pero su mente no va comprendiendo. Y eso se debe a la terrible educación del lenguaje que tenemos. Y cuando no entendemos el lenguaje, no podemos entender claramente lo que Dios quiere decir a tu vida, porque Dios escogió la palabra para comunicarse con la humanidad. ¿Sí me están captando? Cuando Dios habló para crear las cosas, usó la palabra. La palabra de Dios es creadora. Y cuando nosotros no agarramos lenguaje, no podemos tener una mayor comprensión de lo que Dios quiere para nosotros.
Y desgraciadamente las nuevas generaciones no han sido educadas para tener un amplio conocimiento del lenguaje. México ocupa los últimos lugares a nivel mundial en la enseñanza de ciencias, matemáticas y lenguaje. Y aquí nada más me estoy metiendo en el lenguaje. Solamente uno, no hablemos ni de ciencias ni de matemáticas. Escucha lo que te voy a decir. El español tiene 88,000 palabras aproximadamente. Son un mundo de letras y palabras, 88,000. ¿Y sabes cuántas usamos los mexicanos? 2,000. O sea, ni siquiera el 10% del lenguaje del léxico lo estamos usando. Y esto se pone preocupante cuando les digo que en la Biblia hay 16,000 palabras diferentes. ¿Cómo con un léxico de 2,000 queremos entender lo que viene aquí? ¿Cómo queremos hacer a niños libres cuando creemos que el lenguaje y las clases de español es una pérdida de tiempo? ¿Cuándo vamos a querer nosotros desarrollar un intelecto que cambie este país cuando nos da flojera leer un libro? El libro más leído en el mundo es Génesis, porque todos por ahí empiezan pero ya lo dejan y luego vuelven a retomarlo, ¿no? O sea, ya Génesis es para que te lo sepas de memoria, porque ya Génesis 12 llegas a la historia de Abraham y ahí te quedas y ya no vuelves a abrir la Biblia. 16,000 palabras diferentes. Hay gente en México que no sabe, dentro de la iglesia, que le dices qué es expiación y no te sabe qué decir qué es expiación. La palabra apacentar. Si yo les preguntara aquí y me fuera con uno de ustedes, les digo, pues es algo que vemos en los salmos y que Dios te va a apacentar. Y dices, ¿qué es apacentar? Pues como que me va a dar paz, ¿no? Apacentar. Así siento. Y la realidad es que eso no significa apacentar. Decimos, no, pues así, apaciéntate, ¿no? Pues cuando, no, pues no, o sea. Pero tiene que ver con la falta de léxico que nosotros tenemos. Y es preocupante. ¿Y cuál es la solución? Nosotros como iglesia necesitamos nutrir la fe de la persona, pero también desarrollar la mente. Esa es la clave, nutrir la fe y desarrollar la mente. No queremos gente bien espiritual, pero bien bruta. Porque me ha tocado conocer líderes de jóvenes, y ahí disculpen si piso callos, no es aquí la situación, porque aquí yo sé que aquí no pasa. Pero a mí me ha tocado tener líderes que son bien buenos para predicar y para juzgar y para regañar, pero son bien malos para presentar un examen y llevar la tarea a la escuela. Conozco pastores y que claro, yo entiendo, yo sé que Dios nos da una gracia especial, pero sigámonos preparando. El mundo en el que vivimos demanda de nosotros como iglesia cada vez más preparados. Si tú ya terminaste una licenciatura, empieza una maestría. Ángeles, que eso se queda aquí en la tierra. ¿De qué me sirve la maestría? No me la voy a llevar al cielo. Es verdad, no somos de este mundo, pero estamos en él. Y la educación es una herramienta que Dios nos ha dado para penetrar en lugares donde otras personas no van a entrar. Y necesitamos levantar esa generación en nuestro país. Dices, Ángeles, que hoy estoy muy grande, ni siquiera tengo la primaria terminada. Es muy buen momento para empezar. Es muy buen momento para empezar. Ángel, yo nunca me he titulado, que es un asunto pendiente, y Dios lo que empieza lo termina. Yo no veo que un día el sol se haya detenido un día y digamos, oigan, hoy no amaneció, a Dios se le olvidó. No manches, háblenle a los ángeles que lo empujen. ¿Me explico? Y a veces nosotros necesitamos unos ángeles para que nos empujen a terminar la escuela. Necesitamos ponernos las pilas, porque si no lo hacemos, el mundo va a barrer con nosotros. La fe y el entendimiento no están peleados, van juntos. Y quiero que sepas que la fe te lleva a entendimiento. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que ahora lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Pero escuchen esta frase, por la fe entendemos. La fe en Dios no te hace una persona ignorante como muchos creen. La fe en Dios te va a llevar a que tu mente sea abierta a nuevas dimensiones que tú no conocías. La fe en Dios te permite entender. ¿Cómo vas a entender que el universo se creó por fe? La fe te lleva al entendimiento. La fe abre tu mente a un nuevo
entendimiento, un entendimiento que es sobrenatural y que no es de este mundo. Evangelio no solo tiene que ver con dejar de pecar. Evangelio tiene que ver con una transformación del intelecto. Y es ahí a veces donde nos da flojera. Romanos 12:2, un versículo que citamos mucho para decir, no, brother, renuévate, o sea, la mente de Cristo. Y lo usamos mucho, pero es la esencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Prácticamente vamos a romper los paradigmas de esta sociedad. Dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Lo que Dios quiere tocar en tu vida es tu intelecto. Educación tiene que cambiar, tiene que ver con expandir tu intelecto. Porque si Dios toca la mente del ser humano, toca todo. Porque en la mente están las emociones, los impulsos, los sentimientos, la manera en que te relaciones, los valores. Todo está aquí. Y si Dios lo renueva y Dios lo cambia, hace una revolución completamente. ¿Sabes qué? Primera de Corintios dice que tenemos, primera carta a los Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Y esa mente es la que nos permite comprender las cosas espirituales. Cristo tenía una mente pura, donde no había pecado, donde Él podía entender muchas cosas. Y a veces nosotros lo vemos como algo lejano, como algo que está así a 10,000 pies de aquí. Pero la realidad es que cuando Dios entra a tu vida, no solamente te limpia de pecado, sino también te da la mente de Jesús para que tu capacidad sea expandida. Y a veces lo tomamos muy a la ligera, pero la mente de Cristo es lo que te permite conocer las realidades que están arriba, pero también conectarlo con lo que está aquí abajo, porque nuestra labor es traer el cielo aquí a la tierra. Y lo único que te va a permitir que el reino venga es tener una mente como la que tiene Jesús. ¿Sí? ¿Te imaginas si tuviéramos un país con científicos, políticos, presidentes municipales, regidores, diputados, senadores, comunicadores, periodistas, diseñadores de moda, profesores, investigadores, empresarios, trabajadores, amas de casa, con la mente de Cristo? ¿Te imaginas cómo sería esto? No existiría robos, te lo aseguro. No existiría la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que comparte. Tenemos una mente que va más allá de nuestras capacidades humanas. Y lo interesante es que sí lo podemos lograr. Podemos iniciar una revolución cultural, intelectual y espiritual en este país. Y yo les digo algo, iglesia, no va a ser de la noche a la mañana. Nos tomará unos años, pero podemos empezar ahora. Podemos empezar ahorita. ¿Cómo lo logramos? Involucrando a la iglesia en educación. Necesitamos hacerlo. Cuando los fundadores de América llegaron a Estados Unidos fue una nación que fue fundamentalmente creada en principios protestantes y principios evangélicos. Una de sus bases es: estamos bajo Dios. Y en sus billetes, en una nación bajo Dios, de hecho es parte de lo que ellos juran. Y también dicen que en Dios confiamos. Llegaban los fundadores de Estados Unidos y ¿saben qué era lo primero que hacían al llegar a Estados Unidos? Fundaban una iglesia y al lado de la iglesia una escuela. Y Dios estuvo involucrado en la educación de Estados Unidos, que desató una revolución industrial e intelectual que lo posicionó como uno de los mercados más importantes. El problema y la decadencia de Estados Unidos fue cuando dejaron y quitaron a Dios de la escuela. Y cuando eso pasó, llegaron tiroteos, llegaron problemas que lo sobrepasaron y que el día de hoy no han podido controlar y quieren controlar un problema un problema espiritual con armas terrenales. Y nunca vamos a poder combatir algo espiritual con armas terrenales. Y la educación sí tiene que ver con algo espiritual. Por eso cuando ves Proverbios te dice: adquiere conocimiento, adquiere entendimiento, búscalo más que la plata, búscalo más que el oro y que las piedras preciosas, porque la educación es algo que tiene que ver con el intelecto y que tiene que ver al mismo tiempo con el espíritu. Y no lo puedes separar. Los jesuitas, una orden católica, cuando llegó a Latinoamérica,
Eran la única orden que enseñaba al indígena a leer y a escribir para que ellos pudieran tener una comprensión de las Sagradas Escrituras y fueran salvos. Y las demás órdenes no, porque querían esclavizar. Y los jesuitas tuvieron tal avance con los indígenas que los quisieron expulsar del continente. Y los expulsaron a varios, porque no podían traer educación. ¿Cómo vas a tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios si no sabes leer la palabra? Entonces nosotros ahí nos damos cuenta que la educación sí es espiritual, ¿verdad? Y como iglesia tenemos una labor muy importante. El pastor Enrique Bremer, cuando yo me dediqué a la educación internacional hasta la fecha y me tocó viajar por diferentes países y me dediqué a buscar modelos educativos, a mandar gente a otros países y tengo un negocio al respecto. Y cuando el pastor Enrique me hace un llamado al ministerio, me dice: Ángel, ¿cómo crees que vamos a cambiar a México? ¿Tú crees que un culto muy avivado, un servicio dominical muy lleno, muy avivado, va a cambiar el país? Y eso fue como que pum, para mí fue un balde de agua. Y me dice: necesitamos penetrar en cada esfera de la sociedad, pero no lo vamos a lograr si no nos preparamos y si no preparamos a las próximas generaciones para enfrentar al mundo. Y es la verdad. Los avivamientos que ha existido han sido avivamientos muy buenos. El avivamiento de Gales, el de la calle Susa, muchos avivamientos, pero su penetración en la sociedad no ha logrado un cambio tan fuerte como para que haya un punto de no vuelvo atrás. Los avivamientos, el avivamiento de Pensacola se acabó, el avivamiento de Toronto se terminó. Sí, llegaron millones de personas y hubo cosas muy especiales, pero así como hubo avivamientos para levantar misioneros y pastores, así tiene que haber un avivamiento donde levantemos profesores, donde levantemos maestros, donde levantemos educadores, donde levantemos gente que quiere investigar, gente que quiera llenarse de ciencias para transformar este país. Necesitamos orar, pero necesitamos involucrarnos en la educación. ¿Sabes cómo es el mundo? Cuando lees Lucas 16, hay una parábola bien interesante donde está un hombre rico que cacha a su empleado siendo bien tranza. Y le dice al empleado: ¿sabes qué? Entrégame cuentas. Ahora sí que entrégame tu puesto porque ya me dijeron que eres una rata. Y el cuate pues dice: hijo, soy manos delicadas como muchos aquí, ¿verdad? Para agarrar un asadón y ponerme a chambear. Y también tengo mucho orgullo para ponerme a mendiguear. Dice: ¿qué hago? Y el cuate empieza a pensar y ya sé. Y le habla a todos los que le debían al empresario. Y les dice: ¿cuánto le debes? No, le debo 100 medidas de trigo. Olvídate, nomás págame 50, aquí te cambio la factura. Y el cuate empieza a hacer eso. ¿Cuánto le debes? No, que 100 pesos. No, pues le debes 50. Mira, aquí te cambié la factura. Tú, no, yo le llevo tantos millones. No, olvídate. Al grado que el cuate empezó a ganarse el favor de las demás personas. Y dice el versículo 8, Lucas 16:8, que el hombre rico tuvo admiración de este pícaro. Así dice la Nueva Traducción Viviente. De este pícaro deshonesto por su astucia. Y fíjense lo que dice: y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Estamos sacando niños de la iglesia sin la inteligencia suficiente para que los despedacen en el mundo, porque no los preparamos. Y Jesús lo dijo: el mundo es voraz, el mundo es astuto, y los hijos de la luz no tienen la suficiente inteligencia, astucia para lidiar con las cosas que los rodea. Y no era como un halago, no era como que ay, qué padre. No, o sea, compas, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, porque allá afuera hay una manada de lobos que quiere destrozar al corderito. Y no podemos competir con este mundo si solo nos dedicamos un día a la semana a la educación cristiana, porque esto que estamos teniendo es educación cristiana, pero también puede ser matemáticas, ciencias, español, puede ser ética. Me decía Samuel ayer: es como si tú quisieras bajar de peso, que yo lo aplico mucho, y durante 5 días te vas al McDonald's
5 días. No, Ángel, es una comida muy balanceada. Mira, tiene pan, tiene lechuga, tiene tomate, tiene carne, papa, frita, pero la tiene. 5 días y 2 días come saludablemente. No vas a funcionar, ve mi vida, no me ha funcionado. Quisiera, Señor, por favor. Espero que en el cielo así sea. Yo creo que en el cielo va a haber tacos al pastor y no vamos a engordar, pero por lo pronto aquí no pasa. Aquí no pasa. Y necesitamos nosotros pararnos frente al mundo con las capacidades suficientes y quitarle al diablo el terreno educativo. Porque si algo quiere hacer el diablo, o sea, el diablo no está jugando, el diablo realmente nos odia. En Juan 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y si algo quiere el diablo es destruir a la infancia de nuestro país. Él sabe que sin niños nosotros no tenemos futuro. Un niño que toma la delincuencia es un problema enorme y el diablo está satisfecho con que la iglesia no haga nada. Porque dice, los recupera cuando son adolescentes. ¿Ya cuándo? Si supieran que los tienen que ganar desde que son niños, que si los tienen que encaminar desde que están pequeños. Pero saben, la buena noticia es que primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios utiliza a sus discípulos, es decir, a la iglesia, para deshacer las obras de maldad. Por eso los enviaba a liberar enfermos, a sanar, a predicar el evangelio. Y Efesios 3:10 dice que el propósito de Dios es utilizar la iglesia para mostrarle la sabiduría a todas las cosas celestiales y lo que no se ve, y todo lo que hay en esta tierra ha sido puesto para que la iglesia muestre la sabiduría de Dios. Escucha, no lo vas a lograr si andas como llanero solitario. Necesitan como iglesia unirse a la visión de sus pastores. Necesitan abrazarlos y decirle, David, yo estoy contigo. Esto que tú estás haciendo de la escuela no es un negocio. Si supieran, vieran cómo se batalla para lograrlo. Esto que estamos haciendo es para cambiar vidas de una manera generacional. David, yo estoy contigo. Nelly, yo aquí tienes mi tiempo, yo te apoyo. Vamos a cambiar esto porque entiendo que yo estoy hecho para deshacer las obras de maldad y voy a empezar desde kindergarten. No me voy a esperar a que mi hijo tenga 20 años. Necesitamos empezar ahorita. Cuando la iglesia comprende que a Dios le ha placido escogerla para mostrar sus riquezas, también comprende que nosotros somos la levadura que permea la masa. Mateo 13:33 dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso levadura y la guardó, y de repente todo estaba leudado. Vamos en silencio, parece que no actuamos porque puede que tome años, pero de repente el mundo se va a despertar y se va a dar cuenta. ¿Y estos cristianos qué? Ya hay senador cristiano que se están oponiendo ante las parejas homosexuales. Oye, está la adopción, es un tema y ya hay cristianos que están hablando de esto. Oye, ¿cómo que la educación vamos a empezar a enseñar valores que vienen en la Biblia? Oye, un profesor de kinder está enseñando cómo orar. ¿En qué momento se metieron? Porque somos la levadura que está permeando la masa, y tarde o temprano nosotros vamos a ganar la batalla, porque la iglesia no está defendiendo, estamos a la ofensiva, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Nosotros estamos atacando al infierno, nosotros le estamos arrebatando vidas al diablo. Con esto quiero concluir. ¿Qué tenemos que hacer? El plan Daniel. Y no hablo de lo que dijo Rick Warren de bajar de peso y esas cosas, no. Eso no me gusta, no es de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? El plan Daniel. Cuando tú vas a al primer versículo, primer capítulo de Daniel, versículo 3 al 4, te dice que el rey, fíjate, dice que el versículo 3, y el rey le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y el lenguaje de los caldeos. O sea, quiero que entiendas algo. Si Daniel no hubiera tenido una buena educación, él nunca hubiera llegado a la corte del rey, porque el rey buscó gente educada para que estuvieran en su palacio. Dale a tu hijo una buena educación y estar en mesa de reyes. ¿Sí me están captando? ¿Me estoy explicando bien? Dice el versículo 17-20, el versículo 17 y 20, que a los 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencias en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y el versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, los brujos que había en todo su reino. Y luego te vas a Daniel 2:47 y te das cuenta que Dios lo pone a cargo de todas las provincias y lo pone a cargo a sus amigos. Tú edúcate y Dios te va a dar la gracia y la inteligencia que necesitas, porque dice que Dios se la dio, pero Daniel ya estaba educado. Tú no vas a llegar a más de allá si no te atreves a educarte más. Ángel, pero yo no tengo niños chiquitos. Yo soy un joven profesionista. ¿Por qué no vas con tu pastor y le dices: sabes que yo te voy a dar una beca para un niño? Yo ya no tengo hijos, Ángel, mis hijos ya son grandes, ya están bien maleados. Pues bueno, no permitas que un vecino se pierda. Ve y dile: pastor, yo te pongo, ¿cuánto te cuesta un niño al mes? Yo quiero apoyar esta visión. Nosotros en la iglesia lo hacemos, es parte de nuestra cultura. Nuestras escuelas se sostienen por la generosidad de toda la iglesia, y es lo que está cambiando la cultura de nuestra ciudad. Empezamos poquitos, pero soñamos en grande. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos rápidamente para que Dios despierte un avivamiento en la educación? Y hago un llamado a que te levantes y abraces la visión que Dios le ha dado a tus pastores, porque esto es algo que Dios está levantando en todo México. Samuel y yo vamos de lugar en lugar, nos toca hablar con muchos pastores, y Dios se movió en algún tiempo en la adoración, Dios se movió en algún tiempo en la sanidad interior, si tú quieres, y ahorita en 2019 Dios quiere tocar la educación de nuestro país. Pero necesitamos que todos los que están aquí les caiga el 20 y digan: mi pastor no está loco, ahora entiendo que educación es importante. Mi pastora, no, ya entiendo que Nelly pues no estaba así soñando, está involucrado en lo que Dios quiere hacer. Y los necesitamos, porque ellos solos no pueden. Necesitan a cada uno de ustedes para levantar esto que Dios les ha dado, porque el trabajo es bastante. Educar a una generación nos toma muchos años, pero lo vamos a lograr. Porque si esta iglesia y otra lo hacemos, el mundo se va a despertar y va a haber demasiada levadura sobre la masa.